Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, drama y sorpresas. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta, el amor, pero con un toque de tensión. Vamos a sumergirnos en una historia que tiene todos los ingredientes, un anillo de compromiso, secretos, una carrera en peligro y una advertencia que podría cambiarlo todo. Prepárense porque la historia que les traigo hoy está que arde. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Me encantaría tenerte como parte de esta comunidad. Bueno, la historia de hoy comienza con un anillo de compromiso, pero no uno cualquiera, no. Este anillo esconde mucho más de lo que parece. Imaginen la escena, una pareja enamorada, planeando su futuro juntos, con la promesa de un sí, quiero resonando en el aire. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ese amor se ve amenazado por secretos y presiones externas? La protagonista de nuestra historia es Demet, una joven talentosa y ambiciosa que ha estado construyendo una carrera brillante en el mundo del espectáculo. Es actriz, está en ascenso y su nombre ya suena con fuerza en la industria. Digamos que está en la cúspide a punto de despegar. Pero como en toda buena historia, hay un pero. Demet y su novio, un hombre maravilloso llamado Serkan, llevan una relación estable y están profundamente enamorados. La química entre ellos es innegable. Pero hay un pequeño detalle, un secreto. Serkan en secreto le propuso matrimonio a Demet. Un anillo, una rodilla al suelo, la promesa de un futuro juntos. Y ella, obviamente, dijo que sí. El problema es, ¿cuándo y cómo anunciar esta feliz noticia? ¿Cómo compaginar la felicidad de un compromiso con la vida pública y las exigencias de su carrera? Aquí es donde la historia se pone interesante. La industria del entretenimiento, como todos sabemos, puede ser un lugar muy competitivo y a veces despiadado. Los managers, los publicistas, los representantes, todos tienen sus propias agendas y prioridades. Y en el caso de Demet, su representante, una mujer con mucha experiencia y ojo clínico para el negocio, no estaba muy contenta con la noticia del compromiso. ¿Por qué? Pues, según ella, un matrimonio, especialmente para una actriz en ascenso, podría ser perjudicial para su imagen pública y por lo tanto, para su carrera. La advertencia fue clara y directa. Demet, tu carrera está en juego. El matrimonio puede afectar tu imagen, especialmente con tu público joven. Piensa en tus fans, en el mercado, en las oportunidades que podrías perder. Imaginen la presión, la mujer que te ha guiado y ayudado a llegar a donde estás, te dice que tu felicidad personal podría ser tu ruina profesional. ¿Qué harían ustedes en su lugar? El dilema para Demet era enorme. Por un lado, estaba el amor, la felicidad de construir una vida con Serkan, el hombre de sus sueños. Por otro estaba su carrera, su pasión, todo el esfuerzo y el trabajo duro que había puesto en llegar a donde estaba. ¿Cómo elegir? ¿Cómo tomar la decisión correcta? La representante, además de la advertencia, le puso una condición: mantener el compromiso en secreto. No digas nada por ahora. Concéntrate en tu trabajo o en tu imagen, y ya veremos qué pasa en el futuro. Una situación de lo más tensa y complicada, ¿no creen? Ahora bien, ¿por qué el matrimonio podría afectar la carrera de Demet? Hay varios factores en juego que merecen una exploración más profunda. En primer lugar, el público, sobre todo el público joven, a menudo idealiza a los artistas. Los ven como figuras inalcanzables, libres y solteras, lo que les permite soñar y proyectar sus propias fantasías. Un matrimonio de repente podría romper esa ilusión. Este fenómeno es particularmente acentuado en la era de las redes sociales, donde los fans tienen un acceso sin precedentes a la vida de sus ídolos. La idealización se alimenta de la imagen cuidadosamente construida por los equipos de marketing y relaciones públicas, que a menudo presentan a los artistas como individuos perfectos, sin ataduras y siempre disponibles para el afecto de sus seguidores. Un matrimonio, al revelar la existencia de una vida personal y compromisos sentimentales, puede desestabilizar esa imagen y crear una sensación de traición en algunos fans. En segundo lugar, las marcas y los anunciantes podrían ser reacios a contratar a una actriz casada, especialmente si su imagen está asociada a un target más joven. Podrían pensar que ya no es relevante o atractiva para ese público. Esto se debe a una lógica puramente comercial.
las marcas buscan maximizar el impacto de sus campañas publicitarias y, en muchos casos, creen que los artistas solteros tienen un atractivo más amplio y son más propensos a influir en las decisiones de compra del público objetivo. La publicidad, como sabemos, es un juego de percepción y aspiración. Las marcas a menudo utilizan a los artistas como herramientas para proyectar una imagen de éxito, felicidad y libertad. Un matrimonio que implica estabilidad y compromisos familiares puede ser percibido como un signo de madurez que en algunos casos podría no resonar con el público joven, que a menudo busca figuras que encarnen la juventud, la rebeldía y la independencia. Y por supuesto está el tema de la imagen pública. Un matrimonio podría desviar la atención de su trabajo y centrarla en su vida personal. En un mundo donde la atención es el bien más preciado, los medios de comunicación y los paparazzi suelen estar ávidos de noticias sobre la vida personal de las celebridades. Un matrimonio con todos sus detalles podría generar un torrente de cobertura mediática que eclipsaría su trabajo y restaría valor a sus logros profesionales. Además, en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser un arma de doble filo. Si la relación es pública, los medios de comunicación y los paparazzi estarán constantemente encima, persiguiéndola y creando un circo mediático. Cada aparición pública, cada gesto, cada palabra será analizada y comentada hasta la saciedad. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable y la vida personal, en un espectáculo constante. Y si la relación es secreta, como era el caso de Demet, la tensión y el estrés podrían ser aún mayores. ¿Cómo ocultar un anillo de compromiso? ¿Cómo evitar que los rumores se filtren? ¿Cómo mantener la fachada perfecta? La mentira, la desconfianza y el miedo a ser descubiertos se convierten en compañeros constantes. Imaginemos la vida de Demet en ese momento, la emoción de estar comprometida, combinada con la angustia de tener que ocultarlo. La alegría de compartir su vida con Serkan, contrastada con la soledad de no poder compartir su felicidad con el mundo. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, en contradicción con el deseo de ser ella misma, de vivir su verdad. Entonces, ¿qué hizo Demet? Pues, como era de esperar, la situación la atormentaba. Por un lado, sentía la presión de su representante, que la instaba a priorizar su carrera. Por otro, sentía el amor incondicional de Serkan y la necesidad de compartir su felicidad con el mundo. La lucha interna era constante, un debate silencioso entre el corazón y la razón, entre el deseo y el deber. La presión de su representante se manifestaba en constantes recordatorios de las oportunidades que podría perder, en análisis detallados de las tendencias del mercado y en la elaboración de estrategias para mantener su imagen soltera y disponible. La representante, con su experiencia y su visión pragmática, veía el matrimonio como un obstáculo, una barrera que podría limitar el crecimiento profesional de Demet. Por otro lado, el amor de Serkan era un faro de esperanza en medio de la tormenta. Serkan, con su apoyo incondicional, le recordaba que lo más importante era ser feliz, ser fiel a sí misma y vivir su verdad. Él la animaba a no dejarse llevar por las presiones externas, a confiar en su instinto y a tomar las decisiones que la hicieran sentir plena. Y aquí es donde la historia se pone más emocionante. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a rumorear sobre la vida amorosa de Demet. Fotos indiscretas, rumores en las redes sociales, comentarios de supuestos testigos. Todo alimentaba la especulación. Y para colmo, empezaron a correr rumores sobre un posible compromiso secreto. La prensa del corazón, con sus portales de noticias y sus programas de televisión, se convirtió en un campo de batalla donde se analizaban cada uno de los movimientos de Demet. Se especulaba sobre quién era el hombre que la acompañaba a sus citas, se analizaban los detalles de sus atuendos en busca de pistas y se entrevistaba a supuestos amigos y conocidos para obtener información privilegiada. La representante, al enterarse de estos rumores, entró en pánico. La advirtió que debía tomar medidas desesperadas para controlar la situación y evitar que la verdad saliera a la luz. Le sugirió que hiciera lo que fuera necesario para desviar la atención y mantener su imagen intacta. La presión se intensificó, la tensión se hizo insoportable. La representante, desesperada por proteger la carrera de Demet, le propuso una serie de estrategias arriesgadas, incluso maquiavélicas. Le sugirió que iniciara una relación falsa con otro hombre, que fuera vista con frecuencia en lugares públicos con un compañero de trabajo o que incluso hiciera declaraciones ambiguas a los medios de comunicación para desviar la atención del verdadero compromiso. Demet, en medio de todo este caos, se sentía atrapada. Amaba a Serkan,
pero no quería poner en peligro su carrera. Era una situación angustiante, un constante tira y afloja entre el corazón y la cabeza. Se sentía dividida, desgarrada entre el amor y la ambición, entre la felicidad personal y el éxito profesional. La presión de su representante, las especulaciones de los medios de comunicación y la angustia de vivir en secreto la estaban consumiendo. Las noches de insomnio se multiplicaban, las dudas la atormentaban y la felicidad parecía un espejismo lejano. ¿Qué pasó después? Bueno, la verdad es que la historia dio un giro inesperado. Demet, cansada de vivir en secreto y de sentirse controlada, tomó una decisión radical. Decidió hablar con Serkan y explicarle la situación. Le contó todo, desde la advertencia de su representante hasta la presión de los medios. En ese momento crucial, Demet se sentó frente a Serkan y, con el corazón en la mano, le confesó la verdad. Le relató los obstáculos que se interponían en su camino, las presiones que sufría y los temores que la atormentaban. Le explicó que se sentía dividida entre el amor y la ambición, entre la felicidad personal y el éxito profesional. Y aquí es donde la historia toma un rumbo verdaderamente romántico. Serkan, al escucharla, entendió su situación y le dio su apoyo incondicional. Juntos tomaron una decisión que cambiaría el curso de sus vidas, anunciar su compromiso, pero a su manera. Serkan, con su amor incondicional, le demostró a Demet que no estaba sola, que la apoyaba en su decisión y que juntos superarían cualquier obstáculo. Le aseguró que el amor verdadero no conoce de presiones ni de miedos, y que su felicidad era lo más importante. En ese momento Demet sintió un alivio inmenso. Se dio cuenta de que no tenía que elegir entre el amor y la carrera, que podía tener ambas cosas si se mantenía fiel a sí misma y luchaba por lo que creía. Juntos idearon un plan para anunciar su compromiso, un plan que les permitiera ser dueños de su propia historia y desafiar las convenciones de la industria del espectáculo. Optaron por hacerlo en el momento y lugar que ellos eligieron, sin la presión de nadie, y compartieron su felicidad con el mundo. Publicaron fotos en las redes sociales, dieron entrevistas y, por supuesto, lucieron el anillo de compromiso con orgullo. La elección del momento y el lugar fue crucial. Decidieron hacer el anuncio en un momento que les permitiera controlar la narrativa y evitar que los medios de comunicación se apoderaran de la historia. Planificaron cuidadosamente cada detalle, desde las fotos que compartirían en las redes sociales hasta las entrevistas que concederían. La reacción del público fue sorprendente. En lugar de rechazo, recibieron apoyo y cariño. Sus fans celebraron su compromiso y les desearon lo mejor. Las marcas y los anunciantes, al ver la reacción positiva del público, se mostraron más abiertos a trabajar con ella. La publicación de las fotos en las redes sociales fue un éxito rotundo. Las imágenes, capturadas en un entorno romántico y natural, mostraban la felicidad y el amor que sentían Demet y Serkan. Los mensajes de apoyo y felicitación inundaron las redes, demostrando que el público estaba ansioso por celebrar su amor. Las entrevistas que concedieron fueron otro punto clave. Demet y Serkan hablaron con honestidad y transparencia sobre su relación, sobre los obstáculos que habían enfrentado y sobre su decisión de anunciar su compromiso. Su sinceridad conmovió al público y los hizo conectar con ellos de una manera más profunda. La carrera de Demet no se vio afectada negativamente. Al contrario, su imagen se humanizó y la gente conectó aún más con ella. Demostró que se podía ser feliz en el amor y triunfar en el trabajo. Y la representante, bueno, tuvo que aceptar la decisión de Demet y adaptarse a la nueva realidad. La reacción del público, en lugar de ser negativa, fue mayoritariamente positiva. Los fans, lejos de sentirse decepcionados o traicionados, celebraron la felicidad de Demet y le desearon lo mejor en su nueva etapa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitación, y el hashtag #DemetiSerkan para siempre se convirtió en tendencia. Las marcas y los anunciantes, al ver la reacción favorable del público, reaccionaron de manera similar. En lugar de retirar su apoyo, se mostraron más abiertos a trabajar con Demet, reconociendo que su compromiso no había afectado negativamente su imagen, sino que la había humanizado y acercado a sus seguidores. La carrera de Demet, en lugar de verse perjudicada, se fortaleció. Su imagen se volvió más auténtica y cercana al público, y su capacidad para conectar con las emociones de sus seguidores se incrementó. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo se puede equilibrar la vida personal y profesional, y de cómo se puede triunfar en el amor sin renunciar a los sueños.
Y la representante, al ver que su estrategia no había funcionado y que la carrera de Demet no se había visto afectada negativamente, tuvo que aceptar la situación y adaptarse a la nueva realidad. Tuvo que reconocer que había subestimado la capacidad de Demet para tomar sus propias decisiones y para conectar con el público de una manera auténtica. En resumen, la historia de Demet y Serkan es una lección sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de no dejar que las presiones externas dicten tus decisiones. Es una historia de amor, de valentía y de la victoria del corazón sobre la razón. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero, con su apoyo incondicional, puede superar cualquier obstáculo y que la felicidad personal no tiene por qué ser incompatible con el éxito profesional. Es una historia que nos recuerda que la autenticidad y la transparencia son valores fundamentales en la vida, y que al ser fieles a nosotros mismos y a nuestros sentimientos, podemos inspirar a otros y construir un mundo mejor. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia llena de drama, romance y sorpresas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet tomó la decisión correcta? ¿Habrían hecho lo mismo? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones y compartir sus propias experiencias en la sección de comentarios. Esta historia, como cualquier relato de la vida real, nos invita a reflexionar sobre diversos aspectos de la existencia humana. Nos plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la ambición y la felicidad, sobre la influencia de las presiones sociales y sobre la importancia de la autenticidad. Asterisco asterisco algunas reflexiones adicionales asterisco asterisco. Asterisco 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 la presión de la industria del espectáculo asterisco asterisco la historia de Demet nos muestra la dura realidad de la industria del entretenimiento, donde la imagen y el éxito a menudo se construyen a expensas de la vida personal. Los representantes, los publicistas y los managers, con sus estrategias y sus presiones, pueden ejercer una influencia significativa en las decisiones de los artistas, a veces incluso llegando a controlar sus vidas. Asterisco 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 el papel de los fans asterisco asterisco los fans juegan un papel crucial en la vida de los artistas. Su apoyo, su admiración y su lealtad pueden impulsar sus carreras y brindarles la fuerza necesaria para superar los obstáculos. Sin embargo, la idealización y las expectativas del público también pueden ser una fuente de presión y conflicto. Asterisco 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 la importancia de la autenticidad asterisco asterisco en un mundo donde la imagen lo es todo, ser auténtico y fiel a uno mismo es un acto de valentía. Demet, al decidir anunciar su compromiso y vivir su verdad, demostró que es posible romper con las convenciones y construir una carrera exitosa sin renunciar a la felicidad personal. Asterisco 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 el amor como apoyo asterisco asterisco el amor verdadero, como el que sintieron Demet y Serkan, puede ser una fuente de fortaleza y apoyo incondicional. Serkan, con su amor y comprensión, fue un pilar fundamental para Demet, ayudándola a superar sus miedos y a tomar las decisiones correctas. Asterisco 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 el poder de la elección asterisco asterisco la historia de Demet nos enseña que tenemos el poder de elegir nuestro propio camino, de tomar nuestras propias decisiones y de vivir la vida que deseamos. No debemos permitir que las presiones externas nos dicten cómo vivir, sino que debemos ser fieles a nuestros valores y a nuestros sueños. Asterisco 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 el impacto de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales han cambiado la forma en que interactuamos con el mundo. Nos conectan con los demás, nos permiten compartir nuestras experiencias y nos brindan la oportunidad de construir una comunidad. Sin embargo, también pueden ser un arma de doble filo, exponiéndonos a la crítica, a la envidia y a la presión social. Asterisco asterisco conclusiones finales asterisco asterisco. La historia de Demet y Serkan es un relato inspirador que nos recuerda la importancia de luchar por nuestros sueños, de ser fieles a nosotros mismos y de valorar el amor y la felicidad por encima de todas las cosas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre el éxito, sobre el amor y sobre la autenticidad. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Y no olviden, sean fieles a sus sueños, vivan su verdad y nunca dejen de creer en el amor.